¿verdad que sí? Y yo estoy muy contenta de estar otra vez aquí después de un mes. No estuve de vacaciones. Hace 8 días, en la casa de ustedes, en la semana, siempre nuestro tema de conversación es el Señor, la iglesia. Y mi hijo Oscar recibió una palabra que el Señor le dio muy fuerte y le dice a mi hijo: dame chance que los jóvenes se queden en segundo y tercer culto. Ustedes saben que los jóvenes tienen sus reuniones en el segundo y tercer culto. Y le dice: no, porque voy a quedar disparejo en mis estudios. Y yo le dije: ¿de qué vas a hablar? Sobre la bendición del Padre. Y entonces me gustó mucho el tema porque tiene un mes que el Señor me dio esta palabra. Y entonces yo le dije: no te preocupes, ¿quieres predicar en el segundo y en el tercer culto? Y tu papá que predique en el primero, porque mi esposo, si no predica, siente que no fue domingo para él. Siente que le faltó algo. Y entonces le dije: yo lo dejo que en mi lugar. Y esto vino a confirmar aún más la palabra que el Señor me dio durante este tiempo, porque ahorita el pastor hablaba sobre cuánta gente cayó en un estrés emocional, en una depresión tan profunda. Y tú te has dado cuenta que el cristiano, los hijos de Dios, tenemos armas tan poderosas en Cristo Jesús, en las cuales tú puedes echar mano. Y es la razón por la cual hemos estado hablando del Espíritu Santo. Ya vamos a cumplir 2 meses hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque la misma Biblia nos dice a través de Jesucristo que Él está con nosotros. Él está con nosotros y Él mora en ti. Y Él es tu ayudador, Él es tu consolador, Él es tu amigo fiel. Y vamos a la palabra en Juan 14, versículo 16 al 18. ¿Por qué Jesús les dijo esto a sus discípulos? Para que ellos tuvieran la confianza, caminaran sabiendo que Él no se había ido. Y el Señor Jesús les dice: no teman. Y vamos a la Biblia, y la Biblia dice así: y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro consolador. Y ahí nos vamos a parar y dice: para que esté con nosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar contigo? Para siempre. ¿Qué nos va a dar el Padre? Un consolador. Y la palabra consolador significa abogado, ayudador, defensor, y la raíz viene de paracleto, que no solamente es emocional, sino es espiritual. Y esta fue las palabras que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Dice: yo le voy a rogar al Padre que les dé otro. Y la palabra otro es alguien que está junto a mí, otro de la misma clase. La palabra alude a similitudes, pero también pone de manifiesto una diversidad de funciones y ministerios. Y aquí vemos que Jesús lo usó para referirse a uno que nos va a consolar, una persona. Repite conmigo: el Espíritu Santo es una persona y está conmigo y está dentro de mí. Amén. Y yo quiero hacerte notar algo muy importante.
que tú lo pudiste ver, porque lo hemos estado estudiando durante estos domingos, que los mismos discípulos, mientras no habían recibido la llenura del Espíritu Santo, ellos caminaban con Jesús, seguían a Jesús, veían a Jesús haciendo milagros, predicando la palabra, trayendo salvación, sanando enfermos, liberando de endemoniados, y que ellos también lo hacían, pero aún dentro de ellos seguía reinando el temor, la envidia, la ira, la contienda. Por eso Jesús fue muy claro y les dijo: no quiero que se vayan, sino que permanezcan juntos, permanezcan reunidos, porque entonces vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Amén. Y sigue diciendo el versículo, dice 17, el Espíritu de verdad. ¿Qué iban a recibir ellos? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Dile, está dentro de mí. Pon tu mano. Dile, está dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de mí y estará en nosotros. ¿Quién dice un amén? Y ahorita el pastor Oscar decía, muchos cayeron en ese estrés de depresión. ¿Por qué viene la depresión? Sí, por lo que tú estás diciendo. Porque vienen pensamientos a tu mente, a tu corazón, de que estás solo. No hay nadie conmigo. Nadie me puede ayudar. Estoy solo. No sé cómo le voy a hacer. Y te empieza a invadir ese pensamiento de soledad. Y la soledad trae el temor, trae la depresión, trae la ansiedad. Y la última vez que yo estuve con ustedes, yo les decía que la depresión viene por las cosas pasadas, por tus errores pasados, por lo que hiciste mal, por lo que te hirieron y que no puedes vencer y sigues en esa cárcel. Oh, es que a mí me hicieron. Es que si usted supiera todo lo que, la traición que hicieron conmigo. Y sigues viviendo en el pasado y eso trae depresión. La depresión no viene sola, viene con amargura, desesperación, ira, frustración. Y la ansiedad viene, porque son primas hermanas, la amargura con la ansiedad, es por lo que va a venir. Ay, estoy preocupada porque ¿qué tal si mañana? ¿Qué tal si mi esposo me deja? ¿Qué tal si el trabajo, me corren del trabajo? Y vives con una ansiedad. Todo eso se llama temor. Y según los especialistas hay 3 tipos de temores y bueno, son los principales. Y de ahí vienen muchas cosas. Temor a la inseguridad, a la violencia, que está aquí en su máximo. Tenemos miedo de salir. ¿Qué hace el temor a la inseguridad? Te encarcela, te haces esclavo, vas en la calle con miedo. Número 2, temor a no tener dinero, a no tener comida, a no tener lo suficiente para ti, para tus hijos. Y número 3, temor a morir. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Pero si tú te das cuenta y analizas esos 3, si tú no tienes a Jesucristo primero en tu corazón, vas a vivir en esclavitud. Dile al que está a tu lado, yo ya no soy esclavo, porque ya soy hijo. ¿Quién cree esa palabra? Yo soy hijo de Dios.
Y la Biblia lo dice tan claramente. Si tú eres hijo, tú tienes que vivir ¿en qué? En libertad. En libertad de todas esas emociones. Porque tú vas a caminar según tus pensamientos. Y yo he oído tantas veces cuando dicen, pastor, es que yo no siento perdonar. Es real, porque lo que sientes, eso piensas. ¿Qué sucede con esas personas que no sienten perdonar o no sienten ser libres? Porque han alimentado más esos pensamientos, esas emociones, que su pensar, no han alimentado su espíritu en el Señor. Cuando tú recibes a Jesucristo, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Digan amén. Y es así de la manera en que tu espíritu va a empezar a ser alimentado con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú anhelas, quiero más de ti, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, el Espíritu Santo viene a ti. Y te embiste de 3 cosas que vamos a ver. Número 1, te embiste de fuerza. Repite conmigo, me llena de fuerza. Ya no voy a hacer lo que pienso. Amén. Y vean, sigue diciendo en el versículo 18, y este es el que me encanta. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y yo me puse a analizar, a pensar, ¿qué es la palabra huérfanos? Solo. Ya no está mamá. Ya no está mi papá, que yo puedo correr a él para que me ayude y me resuelva las cosas o me dé un consejo. Y esto es lo que tú y yo tenemos que renunciar, a ese espíritu de orfandad. Porque Jesús dice, y si Jesús dice, es verdad. La Biblia es tan clara y es tan cierta, no los dejaré huérfanos. Está con ustedes uno que es como yo, el Consolador. ¿Quién dice un amén? Eso tiene que llenarte de esperanza. Eso tiene que fortalecer tu vida y vivir con fortaleza y con bendición. Abriendo tus ojos diciendo, qué hermosa mañana. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por todo lo que me rodea. Pero las personas que no están en Cristo, por eso dice aquí la palabra de Dios, que los que el mundo no le conoce, no puede vivir, no puede entender este lenguaje espiritual del que tú y yo estamos hablando. Porque para ellos estás loca, locura. Ay, ¿cómo crees? Y la gente dice, ay, otro día más, a seguir luchando, a seguir sufriendo. Por eso dicen que aquí se paga todo. El infierno es aquí mismo. Y empiezan a vivir en una negatividad total, viendo las cosas negras, y empiezan a alimentar sus pensamientos. Y entonces caminan, ¿sí?, en lo que sienten y en lo que piensan. No voy a poder tener trabajo, me van a correr. No, esto ya no. Llegan a su trabajo, ¿con qué espíritu? ¿Con qué espíritu? De derrota. Y le habla el jefe y van temblando y van llevando el informe, lo que sea, así, porque ya saben lo que puede suceder. Y el diablo dice, lo voy a hacer porque tú para mí eres una presa fácil. Pero el Espíritu Santo te llena de fuerza. Ve lo que dice Romanos 8.
Romanos 8, versículos, y este es maravilloso, versículo 14 al 16. Romanos 8, del 14 al 16. La Biblia dice así, todos juntos, la Biblia dice así. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo de Dios? Entonces eres hija de Dios. Y Él te está diciendo, yo te voy a dirigir. Yo te voy a consolar cuando estés en medio de las circunstancias, cuando estés en medio de la prueba, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te voy a desamparar. Yo levanto tu cabeza, pero déjate guiar, porque muchos se creen muy intelectuales. Creen que pueden dominar las situaciones. Pero cuando las cosas se vienen encima, es entonces cuando gritamos, Abba, Padre. Ponme por favor, versículo 15. Y la Biblia dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu para estar otra vez en... ¿Se dan cuenta de lo que hablábamos? El temor te encierra. El temor te aísla. El temor hace que tú no avances. El temor hace que tú no tomes decisiones y sigues viviendo con la misma situación. Dice, sino que habéis recibido el espíritu por el cual clamamos, papito, papito. Y la palabra Abba, Padre, significa papito y nos da la clave para acercarnos confiadamente al Padre. Él quiere tener esa intimidad y esa relación con sus hijos. Muchos de ustedes sé que no tuvieron un padre físico cercano, porque esta generación vivió en una soledad terrible, en un distanciamiento de generaciones, con una mentalidad equivocada, donde los hombres no deben llorar, deben aguantarse. Y esa fue la razón porque muchos hombres no pudieron acercarse a sus padres físicos. Porque si voy con mi papá va a decir que soy un maricón, una viejita. Y decirme, los hombres no lloran. Y eso el diablo lo hizo para que tú no pudieras poder acercarte a nuestro Padre Celestial. Pero hoy en el nombre de Jesús vas a romper esa maldición. Porque nuestro Padre está tan cercano a ti a través del Espíritu Santo de Dios que está aquí ahora contigo. Amén. Y Él está y mora contigo. Amén, iglesia. Y eso debe de llenarnos de emoción. Así que ya no te esclavices tú solo. Y el versículo 16, la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que soy. Pon tu mano aquí y dile, yo soy hijo de Dios. Satanás, no me vas a robar esta bendición. Es mi derecho. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 2, el Espíritu Santo es nuestro abogado. ¿En cuántas situaciones tan difíciles muchas veces nos encontramos? Y cuando estás pasando por una prueba, hay un espíritu que entra en ti y que te ciega
que no te deja pensar con claridad. Te bloquea y es un espíritu de estupor que quiere bloquear tu relación con el Espíritu Santo de Dios. Y hay tanta tristeza por alguna pérdida que aún no puedes ni orar. Y es ahí donde el Espíritu Santo dice, estoy contigo. Y me encanta el Señor porque Él no está esperando oraciones elocuentes. El Señor no está esperando discursos grandiosos. El Señor solamente está viendo corazones contritos y humillados. Recuerdo que yo pasé por una situación tan difícil que iba más allá de mis fuerzas hace como 20 años o más. Que yo había luchado y de verdad estaba yo en un tiempo tan horrible en mi trabajo que me encerré en mi cuarto y ahí a solas lloré y lloré y lloré y lloré y lo único que le decía al Señor, ya no puedo más. Esa era mi oración. Lloré y le decía, ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Y Él me dio una palabra que me dijo, aunque andes entre escorpiones, aunque andes entre espinos, yo levantaré y te daré la victoria. Y lo cumplió, lo cumplió. Desde ese momento dejé de tener ansiedad, porque es real. Ahí en Romanos, mismo Romanos 8, ahora el versículo 26 y 27, la Biblia dice así, todos juntos, y de igual manera, ¿qué hace el Espíritu? En nuestra, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero ¿quién puede? ¿Quién sabe? Mismo intercede con gemidos indecibles, que tal vez tú no entiendes. Sabes, ahora que fue esa cruzada allá en Temisco, el Espíritu Santo obró con poder, haciendo obras y liberaciones de una manera sobrenatural. Quiero decirte, el mundo está ansioso porque tú prediques de Jesucristo. La gente que te rodea está necesitando que tú abras tu boca y le cuentes lo que Dios ha hecho contigo. La gente está necesitando de un abrazo para poder calmar su ansiedad y su tristeza y su desesperación. Y dice el versículo 27, mas el que escudriña los sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Y quiero decirte algo importante, la misión de Jesucristo fue venir a la tierra, mostrarnos el camino, haciendo lo que tú y yo podemos hacer en su nombre. Amén. Podemos orar por sanidad, podemos orar por bendición, podemos orar por liberación, podemos orar por tu trabajo y que seas bendecido y aún levantado más. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Amén. Tenemos esa autoridad para arrebatar lo que hay en el cielo para ti. Porque así lo dice la Biblia. Pero y dice la palabra de Dios, Jesús cumplió su misión al darnos salvación, al perdonar nuestros pecados, y eso nos da acceso libre al Padre. Jesús cumplió su misión y dice la Biblia, ahora Jesucristo está junto al Padre intercediendo por nosotros. Pero aquí en la tierra está el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti y que está junto a ti. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes por siempre. Y eso debe de llenarte de esperanza. Eso debes de caminar en bendición, jamás agachar la cabeza, sino caminar de frente,
viendo a lo que el Señor ya tiene por delante para ti en bendición. ¿Quién dice un amén? Amén y amén. Ve el versículo 34 de este mismo capítulo. El versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Dile al que está a tu lado, ¿más claro? No puede ser. Él está intercediendo por ti ahora, en este momento. Y yo quiero decirte, no porque tú vayas a ser perfecto, pero estás siendo formado. Y el Espíritu Santo siempre hablará a tu espíritu cuando tú no estés actuando como debes de actuar. ¿De qué manera habla el Espíritu Santo cuando yo no estoy haciendo las cosas bien? Te quita, te inquieta. Dice, esto no está bien. En la casa mucho usamos esto cuando tomamos decisiones. Ay, es que yo quiero hacer esto, pero no tengo paz. Y cuando no hay paz, no lo hacemos porque es la alerta del Espíritu Santo que nos dice, aguas. De esa manera habla. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo a través de su palabra? Es tan importante alimentar tu espíritu con la palabra de Dios, porque entonces tú estás haciendo fuerte a tu espíritu, no a tus ojos, no a la carne, sino a mi espíritu. ¿Cómo estás alimentando tus emociones? ¿Con María la del barrio? ¿O con las series? Porque ahora ya las telenovelas pasaron. Ahora, ¿con qué series? ¿Verdad? Y aquí la palabra nos dice tan claro: Él es nuestro abogado. 3, el Espíritu Santo te da poder para cambiar. Y hablábamos de los discípulos. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ese Pedro cobarde, ese Pedro, y se dieron cuenta que cuando muere Jesucristo, está en la cruz del Calvario, ningún discípulo estuvo con él más que Juan. Todos se escondieron, todos tuvieron miedo, todos dijeron, yo no andaba con él. Pero cuando se reunieron todos, como nos los dice Hechos 1, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y sus vidas fueron transformadas. Pedro el cobarde fue el primero que se levantó y ya no le dio temor. Se levantó en medio de la multitud predicando a un Jesucristo resucitado. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Amado hermano, dale valor a tu vida. Trae sanidad y salvación a tu casa. Habla de Jesucristo, porque eres tú la boca, las manos de Jesús. Él dijo, no están solos, les doy al Espíritu Santo para que hablen de mí. A través de ti Jesucristo está hablando. Tú eres portador de su gloria. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere y te comisiona. Predica, habla de Jesús. Amén. Y dice en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. La Biblia dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esto es palabra para sus hijos
hijitos, hijitos míos, no es para el mundo, es para los hijos de Dios. Y Él sabe que te vas a equivocar. ¿Qué hacen tus hijos cuando se equivocan? ¿Los condenas? ¿Qué haces cuando tus hijos no te obedecen? Los llamas, los corriges y les dices, no hagas esto. Y el Señor hace lo mismo. Estas cosas os escribo para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Jesucristo está intercediendo por ti ante el Padre. Y esto es la esperanza que tú y yo tenemos que aprender a caminar. Amados, es el tiempo de no ser oidor. Que guardes almacenes, pareces bodega. Ahí está todo guardado. Y a la hora que sales por ese portón, sigues batallando, vuelves a agarrar tu carga y dices, a seguir con lo mismo. Estuvo bien bonito, qué padre, sí, bien bonito. Pero afuera sigues otra vez con tu vida del pasado. Sabes, el viernes yo llevé a Cristo a una joven con una vida tan destrozada. Le presenté a Jesucristo y le dije, de hoy en adelante, si tú fuiste genuina, el Espíritu Santo te ayudará a que tú dejes todo tipo de vicios y de ataduras. La Biblia nos dice, si tú pecabas, deja de pecar. ¿Y sabes quién te da eso? No necesitas ir a jurar, porque tú mismo ese juramento lo vas a violentar, porque estás haciendo juramentos conforme a tu carne, y a los 3 días. Pero cuando tú le pides el poder del Espíritu Santo para ser transformado, no reformado, el Espíritu Santo te da poder y autoridad para huir del pecado. Esa es la diferencia. ¿Quién está conmigo? Cambia tu conciencia. La Biblia nos dice, sean revestidos del nuevo hombre. Despójense del viejo hombre que está lleno de vicios, que está lleno de traumas, que está lleno de heridas, sino pónganse el vestido nuevo del Espíritu Santo, que les ayuda a caminar de victoria en victoria, de poder en poder, en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién dice un amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te capacita. Repite conmigo, me capacita para vencer los deseos de la carne. Así que tú tienes que someter esos deseos de pornografía. ¿Qué tengo que hacer? Llegar, cancelar esas páginas. Algo que me impresionó, me impactó de mis hijos. Mis hijas eran adolescentes, tendrían como 16 y 17 y 15 años. Alondra, mi hija, fueron a un congreso de jóvenes y a ellas les encantaba oír música, pero y tenían en ese tiempo los cassettes, y tuvieron ese encuentro con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Llegaron a la casa de ustedes y agarraron todo ese tipo de material que tenían. De verdad lo destrozaron y lo tiraron. Y yo dije, wow. Porque el Espíritu Santo trae un poder transformador a la vida. No, y venían con todo. Había una chiquilla que nos ayudaba ahí en la casa, con muchas heridas, con mucho dolor, y empezaron a orar por ella. Empezaron a ministrarla, la llevaron a Jesucristo. Ya después que se les manifiesta, y papá, ven a ayudarnos, ¿verdad, Oscar? Pero fueron el deseo ardiente de predicar de Jesucristo.
porque vemos, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y serás libre del alcoholismo, de las drogas. Pero tienes que tomar decisiones. Amén. Aplaude, si vas a aplaudir, hazlo bien. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Me estoy tomando unos minutos porque me lo robaron. Ezequiel 36, 26 y 27. La Biblia dice así, y quiero que te lleves este pensamiento. Y esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y ve cómo está tan actual el día de hoy. Fíjate que dice, todos juntos, os daré y pondré espíritu y quitaré de vuestra carne. ¿Cómo estaba nuestro corazón antes de Jesús? Era de piedra, arrogante, autosuficiente. No necesito a Jesús, yo puedo solucionar todo. Y dice, y te daré un corazón de carne. ¿Para qué? Y dice la Biblia, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis, y guardaráis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién dice un amén? Quiere cambiar corazones tercos, corazones endurecidos. Tú que pones el pretexto, ay, es que eso no va conmigo. Eso, alguien me dijo a mí, bueno, eso es para viejitos. ¿Y quién te dice que vas a vivir y vas a llegar a mi edad? ¿Quién te lo dice? No sabemos en qué momento el Señor pueda llamarte. Y la Biblia dice, pondré mi espíritu y haré que andes en mis caminos. ¿Qué necesito? Obediencia. Obediencia. ¿Quién dice un amén? Y por favor, ponme Gálatas 5, 16 al 18. Estamos por terminar. Gálatas 5. Y fíjate lo que dice aquí la Biblia, me encantó mucho. Porque dice en Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Aquí nos habla Pablo de una guerra interna, de una guerra interior, que te dice que hay dentro de ti esa guerra, esa controversia. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y dice, por eso les digo, aquí está en NTV, déjale NTV. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El 17, por favor. El 17. Todos juntos. Fuerte. ¿Cómo luchan estas dos fuerzas? Constantemente, a cada momento, todos los días, ¿verdad? Hay luchas dentro de nosotros, donde nos dice, este jovencito me dice, sí, es cierto, cuando te dice, pégale a tu compañero, pero no, yo soy hijo de Dios, tengo que perdonar. No, pero se lo merece. ¿Y viste que lo que te dijo? Eso es una lucha
constante. Mira, sobró este dinero de la auditoría. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué tal si Dios te lo mandó? Tenemos luchas constantes. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y el último, por favor, 18, versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a decir tengo que en la carne. Tú ya fuiste libre de la esclavitud de la carne. En el nombre de Jesucristo, ponte de pie. Y terminamos con Efesios 3:20. Y te pido que lo aprendas de memoria. Memoriza la palabra para cuando estés en esas luchas, tú tengas victoria. Jesús, nuestro gran maestro de la palabra, venció al diablo en el desierto a través de la palabra. Y dice, pero cuando el Espíritu los guía, ese no me pones Efesios 3. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra vez, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Todos juntos, por favor, como si fuera una oración. Y ahora, ¿qué tenemos mediante el Espíritu Santo? Poder. Tenemos un abogado. Tenemos un consolador. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén fuerte? Amén. Gracias, Espíritu Santo. No estoy solo. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Pon tus manos aquí en tu cabeza, donde vienen las luchas internas. Y empieza a hablarle al Espíritu Santo de Dios. Dile, Espíritu Santo de Dios, lléname, lléname, lléname. Necesito más de ti. Empieza a orar y dile, toma el control de mi mente y de mi corazón, de mis emociones. Espíritu Santo, ven, quita ese espíritu de culpa, de cobardía, de miedo, que te impide servir a Dios, de ir más allá. Lléname, Señor. Empodérame, empodérame, Señor. Aviva, Señor, tu espíritu dentro de mí. Ese fuego de tu espíritu arda, arda dentro de mí. Empieza a orar, empieza a practicar. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Espíritu Santo, derrámate, derrámate en cada hombre, en cada mujer, en cada niño. Que tu presencia se haga una realidad, que ellos puedan caminar en victoria, que ellos, Señor, sean hombres y mujeres valientes, que prediquen, que hablen de Jesucristo a aquellos que se mueren sin Jesucristo y sin esperanza. Haznos, Señor, portadores de tu gloria. Haz ese cambio, Señor, en las vidas, que renuncien a la religión, a la ley, y que puedan ser
hijos, verdaderamente hijos tuyos, brillen en la luz y que puedan opacar y quitar la oscuridad en la cual caminamos todos los días. Renuncia a los temores, renuncia al temor, renuncia a depresión. Hazlo, abre tus labios y dile: renuncio a lo que te esté atando, porque el Señor no te ha dado espíritu de esclavitud, te ha dado un espíritu de libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, y que todo lo que hoy tus hijos te han pedido sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.